Viste que comienza la semana más importante, ¿no? Para los católicos. La semana, estamos hablando justamente de eso, que comienza una semana muy importante para nosotros como católicos, ¿verdad? No como la semana de turismo. Pero vos no sos católico, ¿cómo es semana de turismo? Yo no entiendo esos católicos que aprovechan la Semana Santa, la semana más importante de nuestra fe, de nuestra religión, para hacer turismo. ¿De qué hablas? No, sos de terror, la verdad. ¿Cómo es? Que tenés que trabajar. Bueno, esa es otra cosa. Si tenés que trabajar para alimentar a tu familia, bueno, lo entiendo. Pero, viste, ahora irte de paseo, ¿cuándo? Bueno, pero no estamos acá por eso, sino por esto que acaba de postear en sus redes sociales Mateo. La verdad que lo hizo en Facebook, no es un tweet porque es larguísimo, mis queridos peregrinos, pero al mismo tiempo es terrible. No sé si ustedes los vienen siguiendo a los apóstoles estas semanas, leyendo lo que van publicando, y la verdad que los ambientes están caldeados, es decir, los judíos directamente están buscando matar a Jesús. Ahora, lo que nos va a sorprender, lo que a mí me sorprendió de esto que acaba de postear Mateo, es que es lo siguiente. Vamos ahí. Dice Mateo, uno de los 12. Los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles, los íntimos, los elegidos por el Señor, es decir, esos que compartían la gran intimidad con el Maestro. No eran unos discípulos, no eran judíos ni fariseos, era uno de los 12, llamado Judas Iscariote, es decir, que lo mandó al frente, a este Judas Iscariote, que era el ecónomo del grupo, podríamos decir así, el que llevaba las cuentas, ¿verdad? Que si quieres saber sobre Judas, te invito a que veas estos videos que te dejamos aquí o en la descripción. Fue a ver a los sumos sacerdotes. Vos decís, bueno, fue a ver ¿a qué fue? Porque ya sabían los apóstoles que estos sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas y la mar en coche querían matar al Maestro, querían matar a Jesús. Vos decís, bueno, fue a ver a los sumos sacerdotes, que para convencerlo de que no lo maten, para intervenir, porque Judas era bastante inteligente, ¿no? No, mis queridos peregrinos, y esto es lo que nos asombró a todos cuando leímos este posteo, y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Uno de los 12 está entregando al Maestro. Sí, eso mismo, totalmente. Es decir, porque yo puedo entender, mis queridos peregrinos, que los fariseos lo buscaban. Todos tenemos a lo largo de nuestra vida algún que otro enemigo que te quiere liquidar. Pero lo peor que hay, que no tiene perdón de Dios, es la traición del amigo. Que no sé hasta qué punto Judas era amigo de Jesús, porque quien traiciona de esa manera aparte, porque dice, y resolvieron darle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, mis queridos peregrinos, en esa época era bastante, porque equivalía más o menos a media paga, medio año de salario. ¿Sí? Es decir, le estaban pagando medio año de salario. El tipo, listo, ¿viste? Se las arreglaba solo, digamos. Y sí, porque una vez muerto el Maestro y él se la tenía que rebuscar, obviamente no iba a poder volver con los apóstoles. ¿Qué iba a hacer? El tipo, ¿viste? Se paró, digamos, de mano y dijo, bueno, vamos a pedir algo, ¿viste? Gratis no se los voy a dar, dice él. Que lo que hoy sería un equivalente a $300. $300 más o menos valió la entrega de Jesús. Desde ese momento, escuchá lo que dice Mateo, desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo, es decir, que el tipo, cuando fue a hablar con los sacerdotes, buscaba en todo momento, es un traidor, un manipulador, una persona como una serpiente que se mueve entre los apóstoles, ¿viste? Para entregar al Maestro, pero en ningún momento él pensó, ¿qué estoy haciendo? No hay arrepentimiento. Es lo que dijo una vez el Papa Francisco, el tema, una cosa es ser
pecador y otra cosa es ser corrupto. Judas está corrompido, su corazón se corrompió. Y sí, de una mentira pasa otra mentira, del engaño pasa el engaño. Sabemos que Judas, porque lo han posteado antes los apóstoles, robaba, ¿verdad? Él tenía la caja común, él robaba, ¿no? Lo dice Juan, creo. Sabemos que está corrompido. Y así pasa también con nuestras relaciones, gente que es amiga tuya y se va corrompiendo, te dice primero una mentira, después te va traicionando por cualquier cosa, ¿entendés? Entonces es terrible esto lo que está pasando en el seno de esta fraternidad de los 12. Uno es el traidor y ellos no saben. Eso es lo que pasa con el traidor, que no te das cuenta hasta el final. Resulta que acá sigue posteando, porque no voy a llegar a leer todo porque escribió tantísimo Mateo, es impresionante. Preparan lo que nosotros, la cena de Pascua, ¿verdad? Preparan la cena de Pascua y dice, al atardecer, es decir, cayendo ya el sol, esto quiere decir, está cayendo la luz, empiezan a reinar las tinieblas, podríamos decir, estaba a la mesa con los apóstoles. Vos estás a la mesa siempre con la gente que vos querés, no te vas a sentar a la mesa con gente que vos no querés, es decir, te sentás a la mesa con la familia, con los amigos, compartís el pan con los amigos, con la familia, con los que amas. Bueno, estaba a la mesa con los 12. Estaba compartiendo la cena de Pascua. Y mientras comían, Jesús dijo, y acá agárrate las pelucas porque dice, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Jesús está sabiendo que hay uno de los 12 que lo va a entregar, que ya lo ha traicionado. Ahora fíjate Jesús, qué entereza, qué personalidad, qué amor puede llegar a tener ese hombre hacia los 12, que él lo podría haber agarrado antes. Mira, Judas, yo sé que fuiste a hablar con los sumos sacerdotes, sé que me vas a entender. ¿Qué pasa? No, espera hasta lo último a ver si este hombre se arrepiente. Dice eso y dice, profundamente apenados, los apóstoles, ellos empezaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor, que te voy a traicionar por mi debilidad, por lo que sea? Porque ellos piensan que va a ser algo como algo que va a pasar, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Él respondió, el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Ese me va a entregar. Y Jesús como que va mandando, viste, señales para que éste se dé cuenta, y en algún momento vos esperás que diga, bueno, sí, Señor, soy yo, me estoy arrepentido, metí la pata, mirá, acá me dieron 30 monedas de oro, no las quiero más, te pido perdón, huyamos, vámonos de acá, no sé cómo arreglar este problema en el que me metí, que por lo menos hubiera hecho eso, el cobarde, pero todo traidor, toda esta gente es cobarde, porque todo por atrás, ¿entendés? Todo por atrás. Dice, el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado, más le valdría no haber nacido. Porque lo peor que hay es la traición del amigo. Más le valdría no haber nacido. ¿Qué palabra tan fuerte? Porque ni siquiera dice eso sobre los fariseos. Cuando Jesús se enoja con los fariseos, no, ¿verdad? Nunca. Y son palabras muy duras. Más le valdría. ¿Pues sabes lo que es que Jesús diga a uno de sus apóstoles? Más le valdría no haber nacido. Pero ahora vos fíjate, lo que sigue ahora es de terror, verdaderamente de terror, porque dice Judas, el que lo iba a entregar pregunta, ¿seré yo, maestro? Es un cararrota, es un cobarde, verdaderamente. El otro, Jesús está diciendo, me vas a entregar. Y esta persona, yo he conocido gente, mis queridos peregrinos, que mirándote a los ojos te mienten. Eso a mí me da escalofríos. Esa persona
con la cual que vos le decís, no, pero mirá que yo sé esto, tengo pruebas, y te lo niega mirándote a los ojos y después se dice amigo, verdaderamente es terrible. No sé si a ustedes alguna vez se han cruzado con una persona así, pero yo sí, y la verdad que es lamentable, nefasto, te destruye el alma. Cuesta mucho después reponerse. Dice, tú lo has dicho, dice Jesús. Le respondió Jesús, tú lo has dicho, sos vos el traidor, sos vos el que te había valdrido. Hubiera sido mejor que no nacieras. Qué fuerte esa palabra de Jesús. Es muy fuerte, peregrinos, muy fuerte esto que estamos escuchando. Es terrible. Ciertamente yo he escuchado en homilías que dice si Judas no se hubiera ahorcado, Jesús lo hubiera perdonado. Sí, ciertamente lo hubiera perdonado, pero se ve que Judas después no se perdona, ¿verdad? Sigue el relato, vamos a saltear un poco. Y dice, entonces Jesús dijo, esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí. Porque dice la Escritura, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Ahí le está anunciando que va a resucitar. Jesús va a resucitar. Tengo que padecer todo esto, pero va a resucitar. Confíen. Pedro, tomando la palabra, le dijo, aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Ciertamente Pedro es como ese alumno fiel que mete siempre la pata, pero que está ahí. No, me encanta Pedro. Dice, Jesús respondió, te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. No te hagas el canchero porque me habrás negado. Me vas a negar, Pedro, me vas a negar. Todos se van a escapar, les está diciendo. Pero no se asusten, yo voy a volver, al tercer día resucitaré. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pedro, lo entiendo, es decir, cuando uno ama, dice, yo voy a dar la vida por esta persona, doy la vida por el evangelio, pero después, viste, me tomo una semana de turismo. Es increíble, increíble. No me extraña que lo dejen, si hoy en día, es decir, no me extraña que se tomen la semana de turismo, porque si los mismos apóstoles que vivían con él, que lo conocieron, lo dejaron solo, imagínate ahora después de 2000 años, viste, la gente no le importa un pito, nada, viste. Entonces solamente cuando las papas queman, ahí nos acordamos de Jesús, de Dios, de la Virgen y lo que sea. Pero mientras tanto nos vamos de turismo, viva la Pepa, y ya pasó la pandemia y nos abrazaremos todos y cambiaremos de vida, estamos peor que antes. Bueno. Negativo el fraile. Entonces, cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Le dice a sus discípulos, ya Judas no estaba, ciertamente, ya se había escapado, ya se había ido. Y llevando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto es terrible. Entonces les dijo, mi alma siente una tristeza de muerte. La tristeza de muerte. Si escuchan un golpeteo es porque la obra de aquí al lado ya comenzaron, están golpeando nuevamente. Dice, mi alma siente una tristeza de muerte. Es terrible, la tristeza de muerte. El sinsentido, el vacío, la oscuridad. Ciertamente él sabe que se le viene la hora. Quédense aquí velando conmigo. Acompáñenme en este momento de dolor. Dice. Y adelantándose un poco, cayó con rostro a tierra. Se desploma. ¿Viste? Cuando ves las personas que ya no dan más y dice, ¡pah! Se desploma sobre el suelo. Jesús está profundamente inundado de una tristeza, se siente fracasado, se siente abandonado, se siente miedo, se siente solo, ¿no? Porque sabe lo que se le viene, ¿verdad?
Y adelantándose un poco, cayó en rostro tierra, orando así: Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús no quiere morir en la cruz, no quiere este dolor, pero acepta la voluntad del Padre, acepta lo que se le va a venir por amor a nosotros. Es decir, Él está por dar la vida. Y vos te vas una semana de turismo, perdona que insista con esto. Después volvió junto a los discípulos y los encontró durmiendo. Como muchas veces nosotros estamos como dormidos, ¿no? Estamos como dormidos, como zombies por la vida. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despierto conmigo ni siquiera una hora? Es decir, unos minutos antes Pedro estaba diciendo: yo voy a dar la vida por ti, no te voy a negar, qué sé yo, y no es capaz de acompañarlo en la oración, se queda dormido. Somos de terror, somos de terror. Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Insiste, Jesús insiste: no quiero esto, tengo miedo, tengo terror, estoy sudando sangre, estoy ansioso, me siento solo, estoy destruido. Padre, ayúdame. Y el Padre no responde en ese momento, ¿no? Al regresar los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Por tercera vez insiste el Señor, dice: no quiero esto, pero bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? Luego volvió junto a sus discípulos y dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Qué terrible. Ya se acerca el que me va a entregar. El que era mi amigo, mi confidente, el que vio quién era yo, me entrega. Del que menos podés esperar, ahí viene el golpe, ¿verdad? Horrible, muchachos. Horrible, peregrinos, lo que acaba de postear Mateo. Ha posteado más. Esto sigue, esta historia sigue. Si querés saber cómo sigue esta historia, te invito a que veas entonces este próximo video.